La curva característica de un ventilador. Esta nos ayuda a entender el comportamiento de los ventiladores ante diferentes situaciones de presión estática. De alguna forma podríamos decir que es el alma de los ventiladores. Esta es una gráfica de ejes coordenados donde tenemos en el eje horizontal los rangos de caudal y donde tenemos sobre el eje vertical la presión estática. Estas curvas características se generan por los fabricantes de los ventiladores. Es muy importante que los fabricantes hagan las pruebas de la manera correcta de acuerdo a lo que dice AMCA. Para poder elaborarlas se necesita profesionales, se necesitan instalaciones adecuadas para hacer todas las pruebas correctas y que las curvas sean fiables, que las curvas realmente nos puedan ayudar a definir con exactitud el comportamiento de un ventilador. En estos ensayos que se hacen en el laboratorio, se hacen pruebas de caudal, se hacen pruebas de presión, de VHPs, es decir, del consumo de potencia, de nivel de ruido y de eficiencia. Entender la curva característica de un ventilador es fundamental para poder realizar selecciones correctas. ¿Qué es lo que tenemos que saber de las curvas características? El punto número uno, necesitamos entender la relación que hay de caudal y presión. Es decir, a mayor presión, menos va a ser el caudal. La curva muestra cómo varía el rendimiento del ventilador conforme se agrega presión estática, es decir, conforme se agregan accesorios que se vayan oponiendo al paso del aire. El punto número dos es entender el punto de operación. El punto de operación es la intersección entre la curva del ventilador y la curva del sistema. Aquí vamos a poder indicar o vamos a poder ver el comportamiento en condiciones específicas. El punto número 3 que hay que entender de las curvas características es cómo se relaciona el punto de operación con la eficiencia, con el consumo, con el nivel sonoro. Aquí vamos a poder ver cuáles son los VHPs, es decir, cuál es la potencia consumida y su relación con la eficiencia para evitar seleccionar un equipo en un punto inestable de operación. Y hay que decirlo, cada ventilador tiene su propia curva característica y esta curva se mantiene fija si se mantiene la misma velocidad. Es decir, que la curva característica de un ventilador no va a cambiar si no cambia su velocidad de rotación. Y aquí en el siguiente slide vamos a poder ver más claramente esto de lo que estamos hablando. En esta imagen A tenemos un ventilador de cualquier tipo, en este caso vemos un ventilador axial, y vemos que el caudal Q1 es igual a 10.000 metros cúbicos sobre hora. Este podríamos decir que es el caudal nominal o que es el caudal a descarga libre. Es el máximo volumen de aire que nos da el ventilador cuando no está sometido a ninguna carga, a ninguna presión estática. Incluso hay fabricantes que así lo llaman, el caudal a descarga libre. Significa que es cuando la presión estática vale igual a cero. Por otra parte, en la imagen número B, vemos que al mismo ventilador se le agregó un tramo de 10 metros de conducto. Ustedes ya saben que este tramo recto genera una pérdida de carga. Si nosotros realizamos un cálculo de pérdidas de carga y obtenemos que la presión estática por esos 10 metros de conductos equivale a 5 milímetros de columna de agua, el ventilador ya no nos va a dar 10.000 metros cúbicos sobre hora, ahora nos va a dar 8.000 metros cúbicos sobre hora. Y si nos vamos a la imagen C, que ahora ya no es un conducto de 10 metros, ahora es un conducto de 50 metros y sabemos que eso va a generar todavía más pérdida de carga. Ahora el ventilador ya no nos va a dar ni 10.000 ni 8.000, nos va a dar únicamente 5.000 metros cúbicos sobre hora. Y nosotros pudiéramos seguir agregando metros de conducto hasta que el caudal sea igual a cero. Va a llegar un momento donde el ventilador ya no va a ser capaz de vencer toda esa pérdida de carga y ya no va a dar aire. Ahora, si graficamos esto que acabamos de explicar, podemos ver una curva característica muy sencilla, donde en el eje horizontal tenemos el caudal y en el eje vertical tenemos la presión. Cuando la presión vale cero, el ventilador nos da 10.000 metros cúbicos sobre hora. Sin embargo, conforme la presión se va incrementando,
ese volumen de aire va disminuyendo. Fíjense cómo va la curva característica. Cuando la presión es cero nos da 10.000, cuando la presión es 5 milímetros de columna de agua nos da 8.000 y cuando la presión es de 10 milímetros de columna de agua, este ya nos va a dar 5.000. Y si nosotros seguimos agregando presión estática, va a llegar un momento en el que este ventilador nos va a dar 0 metros cúbicos sobre hora. En este video vamos a intentar conocer la curva general de comportamiento de los diferentes tipos de ventiladores. Veíamos en la clasificación de ventiladores axiales y centrífugos. Sin embargo, en cada uno de ellos existen algunas variantes. Por ejemplo, vamos a ver axiales de perfil delgado. Por otro lado, vamos a ver los axiales de perfil sustentador. Y por último, dentro de la clasificación de los axiales, vamos a poner el baneaxial. Si creamos una curva general de comportamiento de cada uno de estos, vamos a poder observar que se comportan de la siguiente forma. Podemos ver los ejes coordenados. Por un lado tenemos el caudal y por el otro tenemos la presión. Digamos que la curva general de un ventilador axial con hélice de perfil delgado es algo como lo siguiente. ¿Sí? Vemos que mueve un gran volumen de aire, sin embargo, la presión es reducida. Por otra parte, si analizamos el comportamiento de los ventiladores axiales con hélice de perfil sustentador, podemos ver que se comportan de la siguiente forma. Si se fijan, mueven también una gran cantidad de aire, pero le comunican al mismo una presión de aire mucho mayor. Y por último tenemos los vaneaxiales. Estos vaneaxiales, si analizamos su hélice, vemos que el centro va creciendo, las aletas se van haciendo más cortas. Esta característica le da al ventilador una presión adicional. Cuando veamos ventiladores biaxiales, entre más corta sea la aleta, podremos saber que es un ventilador que vence una presión mucho mayor, porque su curva podría ser algo como lo siguiente. De forma general vamos a decir que los ventiladores axiales mueven un gran volumen de aire, pero con una presión reducida, ¿vale? En los ventiladores centrífugos teníamos principalmente tres tipos de rodete. Teníamos el de álabes adelantados, el de álabes atrasados y el de palas radiales. Cada uno tiene diferentes aplicaciones. Si analizamos la curva general de comportamiento de cada uno de ellos, podríamos observar algo como lo siguiente. En los ventiladores centrífugos de álabes adelantados podemos ver que manejan una presión mayor que los ventiladores axiales. Este tipo de rodetes, como lo decíamos, son principalmente para manejo de aire limpio, son rodetes económicos, no son demasiado robustos, pero nos permiten mover grandes volúmenes de aire con presiones de hasta 1,5 pulgadas, 2 pulgadas de columna de agua de una forma económica y silenciosa. Por otra parte, tenemos los ventiladores de rodete de álabes atrasados. Pueden vencer presiones mucho mayores. Es el rodete más versátil, ya que puede manejar pequeñas cantidades de contaminantes. Tiene una muy buena relación entre caudal y presión. Por otra parte, los ventiladores centrífugos de palas radiales pueden vencer mucha más presión, pero también dan menos volumen de aire. Ahora, si comparamos cada uno de ellos, podríamos decir que los ventiladores axiales mueven un gran volumen de aire a baja presión. Por otra parte, tenemos los ventiladores centrífugos que nos mueven una presión de aire mayor con menos volumen de aire. Y por último, existe una clasificación adicional que no habíamos realizado, que son los de flujo mixto, que algunos fabricantes también le llaman helicocentrífugos. Estos helicocentrífugos o de flujo mixto son una mezcla entre axiales y centrífugos, ¿sí? Es una mezcla de prestaciones de axiales y centrífugos y la curva es una media entre ambas.
¿Qué acabamos de ver en el video? En el video hicimos una representación de las curvas características generales y solamente es para hacer la explicación, pero ahora ya vimos cómo se comportan los tipos de ventiladores que vimos. Ya vimos cómo se comportan los axiales de perfil delgado, los axiales de perfil sustentador, los vaneaxiales en comparación con los centrífugos de ala vez adelantados, de ala vez atrasados y de palas radiales. Esto ya nos da una idea general de cómo se comportan, pero recordemos, esto es solo una representación. Cada modelo, cada tamaño, con cada potencia girando en rangos de velocidad distintos, tiene una curva característica distinta. Ahora, ¿qué es lo que podemos resumir hasta ahorita? Tenemos que la curva característica de un ventilador es la serie de puntos en las cuales puede operar a una velocidad constante. Si se modifica la velocidad, se modifica la curva característica. Por otra parte, tenemos la curva de resistencia de un sistema. Esta va a ser la presión estática, la estimación de pérdidas de carga que nosotros vamos a elaborar dependiendo de todos los accesorios y elementos que se opongan al paso del aire, que generen presión estática. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es conocer el punto de operación caudal y presión. ¿Y cuál es este? Es la intersección de la presión estática que nosotros calculamos para nuestro sistema en comparación con la curva de operación del ventilador. Este punto es el punto de operación caudal y presión y es el que nos va a interesar calcular o conocer para poder seleccionar el ventilador más adecuado que pueda darnos el volumen de aire que necesitamos venciendo la presión estática de nuestro sistema. Ahora, si lo vemos un poco más real, ¿sí? Esta es una curva característica de un ventilador tipo Benset y aquí podemos ver más detalles. Aquí podemos ver en esta línea diferentes rangos de velocidad. Aquí tenemos una velocidad, en esta línea tenemos otra velocidad y se va incrementando la velocidad y conforme se modifica la velocidad, vean cómo va cambiando la curva característica. Por otro lado, en estas líneas rojas tenemos los VHP. Ojo, esta no es la potencia que va a tener instalado el ventilador. Estos son los VHPs. Dependiendo de los VHP que seleccionemos, tenemos que seleccionar un motor de mayor potencia, de mayor tamaño a los VHP de consumo para que el ventilador trabaje correctamente. Y vean otro factor. Vean, estas líneas son las curvas de eficiencia. Vean que aquí tenemos eficiencia y va incrementando la eficiencia. Fíjense, aquí llegamos al punto en esta zona más alto de eficiencia. Después del punto más alto de eficiencia de un ventilador, empieza a disminuir su eficiencia. Aquí los fabricantes cortan la curva, pero esto realmente sigue, solo que después de este punto el ventilador entra en una zona inestable de operación. Es por eso que los fabricantes se limitan a cortar la curva para que no se seleccionen en puntos inestables de operación. Aquí, esto ya lo habíamos dicho, tenemos también el caudal y lo tenemos en dos unidades. Lo tenemos en el sistema métrico, en metros cúbicos sobre hora, y lo tenemos en el sistema inglés, CFMs. También la presión en el eje vertical la tenemos en milímetros de columna de agua y en pulgadas de columna de agua. Ahora, hicimos la suposición en los ejemplos anteriores de que un ventilador a descarga libre es cuando la presión estática es cero. Aquí decíamos que el ventilador va a obtener su máximo caudal. ¿Se dan cuenta que en esta curva característica que estamos viendo no llega hasta cero? Esto es porque este ventilador, el cual estamos analizando, no puede trabajar a descarga libre. Hay ventiladores, principalmente los centrífugos, que tienen que estar sometidos a cierta carga para poder trabajar de la manera correcta. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner un punto de operación, caudal y presión. Aquí estamos poniendo una presión estática de 40 milímetros de columna de agua para un caudal de 1500 metros cúbicos sobre hora. El punto de operación sería exactamente aquí.
Y en este punto de operación, este ventilador tendría que girar a 1900 RPM para poder darnos ese caudal y esa presión. Y en este punto, ¿la eficiencia cuál va a ser? Va a ser aproximadamente entre 62 y 63% de eficiencia. Ahora, haciendo este pequeño ejercicio, podemos observar las zonas de la curva donde el ventilador es más eficiente. Pregunta, ¿siempre debemos de seleccionar el ventilador en su zona más eficiente de operación? Aquí sería, toda esta zona marcada en verde sería la zona más eficiente de este ventilador. Y la pregunta que les acabo de decir es por lo siguiente. Toda esta zona marcada en color verde es el punto más eficiente del ventilador. Todos los puntos de operación que encontremos en esa zona verde van a ser donde el ventilador va a obtener su máxima eficiencia. Pero esta pregunta es un poco capciosa. ¿Por qué? A ver, yo cuando voy a seleccionar el ventilador en su punto más eficiente, cuando yo sepa que no va a haber variaciones de presión. ¿Por qué? Porque si yo selecciono el ventilador en su punto más eficiente, y en el sistema va incrementando la presión estática, después del punto más eficiente empieza deficiencia hasta llegar a un punto de inestabilidad del ventilador. Es por eso que cuando yo haga una selección de un ventilador, necesito hacerme esta pregunta. A ver, mi presión estática se va a ver modificada en algún momento. Si por algún motivo, al momento de que nuestro sistema esté trabajando, si la presión estática va incrementando, yo personalmente no seleccionaría el ventilador en su punto más eficiente, porque cuando la presión estática vaya subiendo, voy a entrar a una zona ineficiente y puedo llegar hasta un punto inestable de operación. Es decir, cuando yo haga una selección donde estoy seguro que no va a haber variaciones de presión, a lo mejor sí me conviene seleccionar el más eficiente posible. Pero cuando yo esté consciente de que nuestro sistema va a haber variaciones de presión, tendría mucho cuidado en las selecciones. Incluso más adelante lo vamos a hacer en una selección. ¿Y qué podría causar un incremento de presión en nuestro sistema de conductos, en nuestro sistema por donde va a circular el aire? Por ejemplo, un banco de filtros los filtros tienen una resistencia inicial de presión estática y tienen una resistencia final cuando el filtro está sucio. Imagínense que yo selecciono un ventilador en su punto más alto de eficiencia, pero resulta que al mes o a los 2 meses los filtros se van a saturar. Durante el tiempo que los filtros estén saturados, el ventilador puede estar trabajando en una zona inestable de operación. Ese podría ser un ejemplo de cuando va a haber variaciones de presión en nuestro sistema de conductos. Ahora, un punto que hay que destacar es que todas las curvas características, toda la información técnica que les presenten los fabricantes va a ser bajo condiciones estándar. ¿Recuerdan cuáles eran las condiciones estándar? Eran 0 metros sobre el nivel del mar, 20 grados centígrados. Bajo esta densidad de aire es que les van a expresar toda la información técnica a los fabricantes. Y si ustedes van a seleccionar un ventilador para una altitud y una temperatura diferente, más adelante les voy a mostrar cómo hacer esas correcciones. Ahora, decíamos que en este punto que inventamos, gira el ventilador o debe girar a 1900 RPM. Aquí, en estas condiciones, la potencia consumida del ventilador es de 0.35 bhp, motivo por el cual yo tendría que seleccionar un motor más grande, tal vez un motor de medio caballo. Y aquí la eficiencia de esta selección de este ventilador específicamente sería del 62%. Esto ya lo decíamos hace un momento, posterior al punto más elevado de eficiencia de un ventilador, empieza una zona inestable de operación. Por eso, cuando seleccionemos la máxima eficiencia de un ventilador, debemos de estar conscientes o seguros de que no va a haber variaciones de presión por efectos de instalación o por filtros sucios. Cuando un ventilador trabaja en una zona inestable de operación, empieza a hacer ruido, genera vibraciones y obviamente no va a dar los puntos de trabajo que nosotros estamos buscando. Esto ya lo decíamos anteriormente, todos los ventiladores ejecutan la misma función, mueven el aire de un punto a otro.
Pero la diversidad de aplicaciones, los tipos de aire, los tipos de instalación crean la necesidad de que los fabricantes desarrollen diferentes modelos y cada ventilador tiene beneficios para ciertas aplicaciones, cada ventilador tiene su propia curva característica. Teniendo claras todas estas variantes en la construcción de los ventiladores y entendiendo su comportamiento, podríamos ya seleccionar un ventilador. Pero ojo, teniendo claras las variantes en la construcción de los ventiladores y entendiendo su comportamiento, ya podríamos seleccionar la mejor opción que cumpla con el punto de operación caudal y presión, que tenga buena eficiencia, que tenga buen consumo energético y que sus niveles de ruido estén dentro de los rangos permisibles de mi proyecto. Ahora pregunta, ¿cuál es el criterio más importante para seleccionar un ventilador? ¿Ustedes lo seleccionarían por eficiencia, por el punto de operación o por nivel de ruido? La verdad es de que esta pregunta es un poco capciosa. La respuesta correcta, ¿cuál es? En primera instancia, el ventilador que nosotros seleccionemos debe cumplir el punto de operación, caudal y presión que nosotros estemos buscando. Debe ser capaz de trabajar con el tipo de aire, con el tipo de contaminante que nosotros vamos a mover. Tiene que tener las características de construcción para la ubicación adecuada en mi proyecto, si se va a montar en muros, si se va a montar en conductos, si se va a montar en tejado. Eso es fundamental, eso no lo podemos dejar de lado. Donde sí tendríamos que buscar un balance es entre el nivel de ruido que genera, la eficiencia que genera y, por qué no decirlo, la inversión misma del ventilador. Hay ventiladores más costosos, hay ventiladores más económicos. Por lo tanto, el criterio más adecuado va a ser que cumpla con los requerimientos básicos y si el ventilador va a quedar en un área donde no puede generar mucho ruido, porque a lo mejor hay una oficina cerca o porque puedo quedar fuera de los criterios normativos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o de la Semarnat, pues le voy a poner mucha atención al nivel sonoro. Si el ventilador va a trabajar 24/7, tal vez le voy a poner mucha atención a la potencia consumida para poner el ventilador que sea más eficiente y consuma la menor potencia posible. En el slide anterior vimos el ejemplo de una curva característica, donde veíamos gráficamente el punto de operación de una selección de un ventilador que iba a extraer 1500 metros cúbicos sobre hora a 40 milímetros de columna de agua. Bueno, pues estas curvas características, los fabricantes también se lo representan en tablas, que es exactamente lo mismo. La curva y la tabla nos expresan exactamente la misma información y ya va a depender del profesional de HVAC ver cuál de las dos utilizar. Seguramente algunos les prefieren ver las curvas, algunos prefieren ver las tablas, pero ambas es exactamente la misma información representada de una forma distinta. Si nosotros desde la tabla intentamos hacer exactamente la misma selección, vamos a tener que necesitamos 1500 metros cúbicos sobre hora a una presión estática de, bueno, aquí son 38 milímetros de columna de agua, no hay exactamente 40, vamos a seleccionar esta parte y aquí tenemos la intersección entre el caudal y la presión. El ventilador debe de girar a 1904 RPM, va a consumir 0.35 bhp y va a generar una potencia sonora de 73 decibeles. Pero ojo, esto es potencia sonora. Nosotros el dato de nivel sonoro que necesitamos es presión sonora. La presión sonora está por debajo de la potencia sonora. Ahora vamos a hacer el mismo problema, pero desde un software de selección. Aquí ya vamos a entender varios conceptos. Vemos que nos da la opción de 50 Hz o 60 Hz. En el caso de este fabricante, únicamente nos deja para México seleccionar 60 Hz, ya que son las condiciones eléctricas con las que contamos en el país. 50 Hz se utilizan en Europa o en algunas partes de Sudamérica. Pero bueno, aquí tenemos el caudal, donde vamos a poner los del mismo ejemplo anterior, que eran 1500 metros cúbicos sobre hora. Nótese que aquí nos permite cambiar a metros cúbicos sobre segundo, metros cúbicos sobre minuto, CFMs, entre otras. Este nivel de tolerancia es la tolerancia que nosotros le estamos dando al software de que nos dé resultados por encima de los 1500 metros cúbicos sobre hora o por debajo.
Esta herramienta es muy útil cuando estamos intentando seleccionar un equipo a condiciones estándar. A condiciones estándar es que siempre gira a la misma velocidad y con la misma potencia. Sin embargo, hay equipos que son multicurvas donde al mismo equipo se le pueden poner motores diferentes dependiendo del rango de velocidad en el que giren. Ahora vamos a poner la presión estática que la teníamos en 40 milímetros de columna de agua. Nótese que aquí tenemos pulgadas de columna de agua, pascales, entre otras. Se refiere a presión estática. Lo mismo con la tolerancia. Esta tolerancia nos permitiría estar hasta un 20% por arriba de la presión estática o un 20% por debajo. Hablábamos de las condiciones del aire. Por default tenemos condiciones estándar y vamos a hacer el mismo ejemplo con la finalidad de hacerlo comparativa con la curva característica y con las tablas de selección. Aquí podríamos poner una referencia y vamos a buscar el producto que seleccionamos previamente. CM clase 1. Nótese que también está el CM clase 2, que es para presiones más elevadas. Son equipos más robustos que pueden girar a velocidades más elevadas. Nótese que también hay un CM clase 3 que aún es más robusto todavía. Generalmente los ventiladores clase 3, por los tamaños de los motores que utilizan, se fabrican en arreglo 12. Vamos a dar seleccionar y vamos a esperar los resultados. Aquí es donde entra el criterio de selección. Este tipo de ventiladores, como es un arreglo multicurva, nos va a dar muchos resultados correctos. Y aquí es donde entra el criterio del proyectista o del instalador o del que esté diseñando el sistema de ventilación para ver cuál es el que mejor se adapta a las necesidades. Si lo ordenamos por punto de trabajo, vemos que todos nos dan del 99 al 102%. Ahora, ¿cuál es el que vamos a seleccionar? Si se fijan, todos nos dan el mismo punto de trabajo, 1500 metros cúbicos sobre hora, con alrededor de 40 milímetros de columna de agua. Esta potencia indica los VHPs, que es la potencia consumida del ventilador, y este es el motor que trae instalado realmente. Si ordenamos por motor, vamos a ver que estamos en el orden de un tercio de HP hasta 0.75 HP de motor instalado. También podemos ordenar por eficiencia, que tenemos eficiencia desde el 52 hasta el 73%. En el caso del nivel sonoro, tenemos expresados decibeles A y tenemos equipos de 63 decibeles hasta 74 decibeles. Aquí se indica la velocidad a la que sale el aire en la descarga del ventilador. Aquí se indican las RPMs. En el ejemplo que nosotros vimos previamente, teníamos un CM 280 girando a 1900 RPMs. Aquí el software nos dio una referencia de 1925 RPMs. Este ventilador trae instalado un motor de 1 medio de HP, de los cuales consume 0.34. 0.34 son los VHP de consumo. Es por eso que trae instalado un motor de 0.5 HPs. Este ventilador tiene un 69% de eficiencia. Ahora, si nosotros analizamos la curva, podemos ver el producto. La curva de presión del sistema y la curva del ventilador. Si se fijan, está en un punto muy eficiente. Vamos a suponer que nuestro sistema de ventilación va a tener variaciones de presión porque se van a ensuciar los filtros. Bajo ese supuesto, la presión estática del sistema va a ir aumentando y va a ir disminuyendo el volumen de aire del ventilador. Si se fijan, tenemos muy buen margen hasta llegar a un punto crítico. El punto crítico sería este. A partir de que estamos en este punto, ya entraríamos en una zona de inestabilidad del equipo. En esa zona de inestabilidad vamos a producir vibraciones, un mal funcionamiento y un nivel de ruido mayor. Ahora, vamos a regresar a todas las elecciones. Veíamos que había muchos resultados correctos. ¿Cuál es el que vamos a seleccionar?
ordenamos por nivel sonoro, ordenamos por eficiencia, ordenamos por potencia instalada. Esto ya va a depender de nuestro proyecto de ventilación, el espacio que vaya a haber disponible, qué tanto se va a utilizar, es decir, las horas de uso diario, si va a afectar considerablemente la potencia que esté consumiendo diariamente el equipo. Les decía del nivel sonoro, si el ventilador va a estar en una zona residencial o comercial donde hay límites para el nivel sonoro que nosotros podemos proyectar hacia el exterior. Si ordenamos por eficiencia, vemos que la selección que nosotros tenemos no es la más eficiente. Sin embargo, nosotros ya revisamos la curva característica y veíamos dónde estábamos parados. Ahora, el equipo que nos aparece más eficiente es un CM clase 1 tamaño 355 girando a 1350 RPM con motor de 1/3 de HP. No hay mucha diferencia entre el motor de 1/3 y de medio HP, ni en costo ni en consumo. Sin embargo, aquí estamos utilizando un ventilador más grande, mucho menos revolucionado, lo que va a hacer que nuestro nivel sonoro sea menor que la selección que nosotros traemos. Pero recordemos, si nosotros estamos en el punto más alto de eficiencia y vamos a tener variaciones de presión, debemos de analizar la curva característica para ver dónde estamos parados y si corremos el riesgo de entrar a una zona inestable de funcionamiento. Aquí entramos a las especificaciones de este equipo y vamos a ver la curva característica. Si se fijan, estamos en el punto más eficiente, es el ventilador más eficiente que podíamos encontrar para este punto de operación, pero vamos a ver este detalle. Si en nuestro sistema se incrementa la presión estática, vamos a entrar en un punto donde ya vamos a ir perdiendo eficiencia conforme se vaya saturando el sistema de filtración y podríamos caer en una zona inestable de funcionamiento. Por lo tanto, personalmente, yo no elegiría este ventilador para mi sistema. Les decía, todas estas son soluciones correctas, todas estas nos van a cumplir con el caudal y la presión que nosotros estamos buscando, pero a la hora de seleccionar un equipo tenemos que ver más allá, tenemos que ver el consumo, la eficiencia y el nivel sonoro. Lo que vimos en el video anterior fue una tercera forma de seleccionar ventiladores, que es desde el software del fabricante. Un software de selección de ventiladores no te hace ni cálculos de caudal ni cálculos de presión. Tampoco te dice cuál es el ventilador más adecuado para instalar en tu proyecto. Para utilizar el software, tú le tienes que alimentar el caudal, le tienes que alimentar la presión y tienes que definir qué tipo de ventilador es el que quieres que el software te seleccione. La verdad es que es una herramienta que sí o sí tenemos que dominar todos, independientemente del fabricante que utilicemos, porque nos agiliza mucho más las elecciones y como ustedes pudieron observar, se hace de una forma mucho más precisa, de una forma mucho más rápida y aparte tenemos la información de una forma mucho más profesional. Cualquier selección que nosotros hagamos desde un software la podemos imprimir en PDF para poder adjuntarla a nuestro proyecto. Ahora, ya hicimos de tres formas distintas la selección de un punto de trabajo. Utilizamos las curvas, utilizamos las tablas y utilizamos el software. Todo esto fue bajo condiciones estándar de temperatura y de altitud. 20 grados centígrados, 0 metros sobre el nivel del mar. Ahora pregunta, ¿qué impacto va a tener la altitud y la temperatura de la ciudad donde va a estar instalado nuestro ventilador? ¿Afecta su operación? En realidad sí afecta. ¿Por qué? Porque la densidad de aire cambia. ¿Y por qué afecta esto? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la presión atmosférica. El aire que nos rodea tiene peso, aunque no lo notemos, y por lo tanto ejerce una fuerza sobre todas las cosas que hay en la Tierra debido a la acción de la gravedad. Esta fuerza se denomina presión atmosférica, cuya unidad de medida en el sistema internacional es el pascal. La presión atmosférica depende de muchas variables, sobre todo de la altitud. Cuanto más arriba nos encontremos en la atmósfera, la cantidad de aire por encima nuestro será menor. Esto hará que también sea menor la presión que el aire ejerce sobre un cuerpo ubicado allí.
La ubicación geográfica, la temperatura, la humedad y las condiciones meteorológicas también hacen variar la presión atmosférica. La presión atmosférica puede medirse sencillamente, incluso de forma casera. Así lo hizo Evangelista Torricelli, un físico y matemático italiano, en 1643. Tomó una probeta de vidrio de 1 metro de largo tapada en un extremo, la llenó de mercurio, tapó el extremo abierto y la introdujo en un recipiente lleno también de mercurio. Luego la destapó y vio que el contenido se vaciaba hasta aproximadamente los 76 centímetros. Dedujo entonces que una fuerza sobre el mercurio del balde debía estar evitando que todo el contenido de la probeta saliera por completo. De esta forma, Torricelli definió a esa fuerza como la presión atmosférica y con su experimento inventó el barómetro, que es el instrumento con el que se mide la misma. Sin embargo, Torricelli notó que no siempre el nivel de los 76 centímetros se mantenía estable. Los días lluviosos, el mercurio del tubo bajaba de los 76 centímetros y en los días soleados subía por encima de ese nivel. Dedujo entonces que el estado del tiempo estaba directamente relacionado con la presión atmosférica. Hasta pronto. Después de ver este video, yo creo que nos va a quedar mucho más claro el tema de la presión atmosférica. Un ventilador no va a trabajar de la misma forma a nivel del mar, por ejemplo en Mazatlán, si lo comparamos con Guadalajara, que está a como a 1600 metros sobre el nivel del mar, si lo comparamos con la Ciudad de México, que está aproximadamente a 2200 metros sobre el nivel del mar, o de algunas regiones del Estado de México que están hasta 2600 o un poco más de metros sobre el nivel del mar. Lo que vamos a ver a continuación es una tabla. Esta tabla la incorporan los fabricantes en sus manuales. Yo se los incluí también en su manual práctico de ventilación. Es una tabla de correcciones. Aquí podemos ver diferentes temperaturas desde 0 hasta 100 grados centígrados y altitudes desde 0 hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. Ojo, estos valores no son el peso del aire, es un factor adimensional que nos va a ayudar a corregir la presión y la potencia de los ventiladores cuando no trabajen a nivel del mar. Y ahí les va el siguiente ejemplo para que esto se entienda mejor. Nosotros teníamos los siguientes valores. Teníamos una selección de caudal de 1500 metros cúbicos sobre hora a 40 milímetros de columna de agua. Todo el ejemplo que hicimos fue a nivel del mar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos la selección para Guadalajara, Jalisco, donde están a una altitud exacta de 1566 metros sobre el nivel del mar y donde la temperatura de diseño es a 30 grados centígrados? ¿Qué va a pasar? Para empezar, nosotros en esta tabla obtenemos el factor adimensional de corrección en base a la altitud y la temperatura. Este factor sería de 0.803. Este factor, como les digo, no es el peso del aire, es un factor de corrección y este factor de corrección va a impactar sobre la presión estática y va a impactar sobre la potencia. Y vamos a recordar la selección que habíamos hecho previamente. Eran 1500 metros cúbicos sobre hora, 40 milímetros de columna de agua. A nivel del mar, el consumo era de 0.35 bhp, motivo por el cual, lo vimos en el software, íbamos a tener instalado un motor de medio caballo. Este ventilador iba a girar a 1900 RPM con la ayuda de una transmisión poleas y bandas. Ahora, todos esos datos eran a condiciones estándar. Ya vimos también en la tabla cuál era el factor de corrección para Guadalajara, Jalisco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, este es el punto que tenemos a la densidad de aire bajo condiciones estándar. Ahora, si comparamos con la densidad de aire bajo la altitud y temperatura de Guadalajara, teníamos nosotros el mismo punto de trabajo, 1500 metros cúbicos sobre hora a 40 milímetros de columna de agua. ¿Cómo va a impactar el factor de corrección? Necesitamos dividir la presión estática entre el factor adimensional que vimos en la tabla. Si nosotros esos 40 milímetros los dividimos entre 0.803, nuestra nueva presión estática va a ser de 49.81 milímetros de columna de agua. Con esta nueva presión tenemos que irnos a la curva característica del ventilador
para seleccionarlo nuevamente. Vamos a regresar a las tablas, ya no vamos a elegir los 40 milímetros de columna de agua, vamos a elegir 50 milímetros de columna de agua, que es nuestra presión estática corregida. Bajo estas nuevas condiciones de presión corregida, el ventilador ya no va a girar a 1900 RPM, va a girar a 2105 RPM, por lo tanto va a generar un mayor nivel de potencia sonora y por lo tanto va a consumir una mayor cantidad de VHPs. Ahora va a consumir 0.44 VHPs. Observaron que al incrementarse la presión estática por la corrección, ahora la velocidad es más y por ende el nivel sonoro es más y por ende la potencia consumida es mayor. Pero todavía va a faltar algo. Sí, la potencia consumida es mayor, es de 0.44 VHPs, pero esta potencia va a faltar multiplicarla por el factor adimensional que vimos desde la tabla de factores de corrección. Yo les había dicho, este factor de corrección afecta la presión estática y afecta la potencia consumida, los VHPs. Y ahora, en base a esta operación, ya tenemos también nuestra potencia corregida. Todo este método de corrección de presión, de potencia, se hace cuando el profesional de HVAC hace selecciones de ventiladores de forma manual. Cuando se utiliza un software de selección, ya sea el de Greenheck, ya sea el de Soler y Palau, nosotros metemos la altitud y la temperatura y el software nos hace la corrección de forma automática. Nos ayuda a ahorrarnos algunos pasos y para hacerlo todo de una forma mucho más rápida. Ya hicimos la selección desde la tabla del fabricante. Ahora vamos a hacer la comprobación desde el software de selección. Vamos a meter los mismos valores, 1500 metros cúbicos sobre hora a 40 milímetros de columna de agua. Vamos a revisar ahora en condiciones del aire. Vemos que está a temperatura y altitud estándar, por lo tanto la densidad de aire la marca a 1.2 kilogramos por metro cúbico. Hacemos la modificación y ponemos los datos que obtuvimos de Guadalajara, altitud y temperatura. Si se fijan, en estas condiciones la densidad de aire ya cambió. Ya el aire ya no pesa 1.2 kilos, pesa 0.97 kilos sobre metro cúbico. Esto va a modificar el comportamiento del ventilador. Tal vez a presiones reducidas como la que estamos analizando no se ve una gran diferencia. Sin embargo, conforme la presión va siendo mayor, va siendo fundamental hacer este tipo de correcciones. Y ni se diga en el sector industrial. Vamos a buscar el mismo ventilador, CM clase 1. Nos vamos a enfocar específicamente en el tamaño 280, que es el ejemplo que tenemos. ¿Sí? Es el CM clase 1 de diámetro 280 milímetros. Ahora ya no gira a 1900 RPM, gira a 2075. Conserva el motor de medio caballo. Si se fijan, es el mismo punto de operación. Ahora los VHP, la potencia consumida, es de 0.34 y se sigue conservando el motor de medio caballo. Sin embargo, ahora el equipo está mucho más revolucionado, motivo por el cual también va a producir un poco más de nivel sonoro. Si analizamos la curva del ventilador, vemos que seguimos en un punto donde mantenemos una buena eficiencia y en el supuesto que la presión estática del sistema va a incrementar por la saturación de los filtros, aún tenemos margen para que el equipo no llegue a un punto inestable de operación. Vamos a ver este detalle. Nosotros estamos pidiendo 1500 metros cúbicos sobre hora a 40 milímetros de columna de agua, pero a una densidad de aire para la altitud y densidad de Guadalajara, Jalisco. Vean este punto, la potencia útil del ventilador es de 0.42 VHPs, pero a condiciones estándar. Es justo lo que vimos en las tablas. Si se fijan ahora, la potencia útil a la densidad de aire de Guadalajara es de 0.34 VHPs. Si ustedes seleccionaran este ventilador para Guadalajara, con el motor de medio caballo va a trabajar perfectamente, pero si ese mismo ventilador a las revoluciones con las que lo seleccionamos para Guadalajara se lo llevan a una ciudad como Mazatlán o Cancún que está a nivel del mar,
ese equipo va a tener problemas de funcionamiento de potencia. ¿Por qué? Porque a nivel del mar realmente va a tener un consumo muy cercano a la potencia que va a tener instalada. Ahora, en este video ya vimos lo sencillo que es hacer las correcciones por densidad de aire, por las variaciones de altitud y temperatura desde un software de selección. Por eso les decía que sí o sí, cualquier profesional de HVAC debe dominar los software de los fabricantes, el que vaya a seleccionar, para hacer las selecciones mucho más precisas, mucho más profesionales y mucho más rápidas.